Eran cerca de las 11:30 de la noche. Me había quedado hasta tarde en el trabajo. Ya sabes, haciendo un par de horas extras. Decidí que tomaría el metro como siempre. Me tocó el tramo del final del servicio. Ese donde tienes que correr o cerrarán las puertas. Estaba en la línea 3, dirección universidad. Los andenes de la estación Hidalgo ya estaban casi vacíos. Apenas un par de figuras sombrías, esperando con la misma cara de cansancio que yo. El aire olía a metal y humedad, ese olor agrio que se queda impregnado en las paredes del metro. Cuando el tren llegó apenas levanté la mirada. A esta hora ya vas en automático. Me metí al primer vagón, uno de los de adelante, que estaba completamente desierto. Sentí alivio, pensé que podría dormir un poco, antes de llegar a casa sin que nadie me viera. Me senté junto a la ventana, me puse los audífonos y traté de ignorar el chirrido constante de las vías. Ese ruido metálico que a esas alturas ya sentía como parte de mi cráneo. El trayecto ya era rutinario, pero había algo diferente esa noche. Cerraba los ojos y aunque deseaba que el cansancio me noqueara, mi cuerpo se resistía a cerrar los ojos. No sabría explicarlo. Miraba por la ventana hacia el túnel que dejábamos atrás y cada vez parecía más largo. Las luces del vagón parpadeaban con una cadencia irregular, como si el tren estuviera cansado también. En cada estación las puertas se abrían a andenes vacíos, donde el silencio parecía más pesado que el aire. Lo único que lo cortaba era esa alarma, única que se escucha antes de cerrar las puertas. La cosa se puso rara en centro médico. Se subió una señora. Iba con una gabardina color negro, que parecía demasiado gruesa para el calor que siempre se siente dentro del metro, aunque no haya nadie. Llevaba un sombrero a juego de ala ancha, con un velo que le cubría toda la cara. No era inusual. En el metro encuentras muchas personas excéntricas, de vez en cuando, pero la forma en la que se quedó parada junto a las puertas, sin buscar asiento en todo el vagón vacío, me dio un escalofrío. Mi piel se empezó a enchinar, el calor adormecedor del vagón se esfumó. Me quité los audífonos para estar más alerta, sintiendo un nudo que se apretaba en mi estómago. El tren avanzó y pasamos por Etiopía. Yo veía por el rabillo del ojo a la señora. Estaba inmóvil. Y justo después, entre unos túneles, el tren se detuvo bruscamente. Las luces parpadearon rápidamente, con un chasquido eléctrico, y luego se apagaron por completo. Normalmente esto ocurre cuando hay un cambio de vía o es algo común, pero esta vez, en medio de esa oscuridad absoluta, con una negrura espesa, sofocante, pegajosa, casi viva, con un silencio total, salvo por un pitido intermitente lejano y metálico que resonaba como si viniera del fondo del túnel. Un mensaje intentó sonar por el altavoz, pero el sonido era distorsionado. Esa bocina estaba por descomponerse, así que no entendí lo que quería decir. Como si viniera de muy lejos o de debajo del tren. Después de otros minutos de silencio escuché algo. Era un susurro, muy cerca de mí. No entendía las palabras. Era como arena arrastrándose sobre el metal. Venía de la zona donde estaba la mujer. Sobresaltado, giré, ya que sentía que algo tocaba mi hombro, pero no podía ver. Algo me decía que era ella, que seguía ahí. Podía sentir su presencia, esa sensación pesada, como si el aire se enfriara solo a su alrededor. Señora, no supe de dónde saqué fuerza.
Mi voz sonó tan débil que apenas la reconocí. El susurro cesó. En su lugar hubo un silencio espeso, casi audible. Entonces el pitido metálico del túnel se repitió. No era un reloj, sonaban como pasos secos, golpeando las vías, acercándose. La bocina volvió a emitir un crujido, y la misma voz dijo algo más, pero esta vez no fue el mismo mensaje. Era como un murmullo entrecortado. De nuevo palabras arrastradas, imposibles de entender. Lo único claro fue una frase al final, dicha con un tono claro, entendible y casi humano. Hizo que mi corazón diera un vuelco, sintiendo que se hacía cada vez más pequeño. No debiste mirar atrás. Se me heló la sangre. Con las manos temblando, violentamente intenté encender mi linterna. Pero no había señal ni batería. La pantalla de mi teléfono se quedó en negro, como si algo la hubiera absorbido. De repente una ráfaga de aire recorrió el vagón y el olor cambió. Olía a tierra húmeda, a óxido, como si algo llevase demasiado tiempo ahí encerrado. Las luces volvieron a encenderse de golpe. Era una luz amarillenta, débil, como de foco antiguo. Era débil, pero aún así me deslumbró. Por tanto tiempo que pasé en la oscuridad, miré rápidamente el vagón buscándola, pero la señora ya no estaba. Las puertas seguían cerradas. Lo que sí estaba era un mensaje, escrito en el cristal de la ventanilla, a la altura de mi cara, con una especie de líquido oscuro, espeso que olía a hierro y moho. Las letras eran temblorosas, pero legibles. No eres el último en viajar. Tragué saliva. El aire estaba tan frío que al respirar podía ver mi aliento chocar contra el vidrio. Me incliné apenas un poco, tratando de ver el andén del otro lado, cuando algo golpeó el cristal desde afuera. Fue un sonido seco, profundo, como si alguien hubiera lanzado una piedra. Pero no era una piedra, era algo que se quedó pegado al vidrio, algo que se movía. Giré la cabeza despacio, casi sin poder evitarlo. Pude ver mi propio reflejo, pálido, temblando, y detrás de mí, en la oscuridad del túnel, la silueta de algo imposible. Era alto, demasiado alto, delgado, hasta parecer quebrado, la cabeza ladeada como observándome con curiosidad. No distinguía su rostro, pero la penumbra emergía un brillo húmedo, como si algo goteara desde su mandíbula. Lo que había golpeado el vidrio era su mano, o lo que podría ser una extremidad alargada, cubierta de piel grisácea y dedos tan largos que se curvaban al borde del marco. El tren dio un jalón violento y con un chirrido tan agudo que me hizo doler la cabeza. El vagón sacudió y de pronto comenzó a moverse otra vez. Agradecí profundamente que esto terminara. Vi la silueta quedar atrás. Se movía de forma brusca, espasmódica, mientras las luces del túnel la devoraban. Solo cuando la oscuridad la tragó por completo noté algo más. El reflejo en el cristal ya no era solo mío. Había otra figura detrás de mí, con un sombrero de ala ancha, sonriendo. Nunca volví a usar esa línea de noche. Y bueno, yo soy Liam y lo que acabas de escuchar lo titulé El último tren, un relato de terror en primera persona que explica esa sensación inquietante que nos deja el metro o lugares que deberían de estar muy llenos cuando están vacíos, mejor conocido como kenopsia. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has experimentado la kenopsia en algún lugar solitario. ¿Crees que hay más misterios en la CDMX que aún no conocemos? Si te atraen los escalofríos y disfrutas de este tipo de narraciones, suscríbete para no perderte ninguno de nuestros encuentros con el terror.
Y si tú tienes una historia real, una leyenda urbana aterradora o un relato original que quieras compartir, envíala, yo te lo cuento por liam@gmail.com. Tu experiencia podría ser la próxima voz en la oscuridad que escuchemos aquí. Gracias por ver.